presenta WowMX.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar de un tema de la política de participación ciudadana, pero vamos a salir de la Ciudad de México y gracias a este tipo de plataformas como Zoom, tenemos la oportunidad de platicar ya en vivo también con otros personajes estatales, líderes estatales muy interesantes, nuevos liderazgos, al menos en la ventana nacional, y que seguramente tienen muchos años trabajando a nivel estatal. Y vámonos al estado de Puebla, porque el estado de Puebla tiene, me parece que es un estado que tiene mucha riqueza, no solamente económica, social, también política, y hubo un cambio, hay que recordar cuando estaba el Partido Acción Nacional al frente de este estado, en el gobierno del estado, con Rafael Moreno Valle, posteriormente llega su esposa. Desgraciadamente nos enteramos de una triste noticia, una desgracia para el estado, para el partido, para sus familias. Se cayó el helicóptero donde viajaban estos dos personajes. Y bueno, Rafael Moreno Valle, hay que recordar que era un personaje nacional, o sea, no era cualquier persona, era un personaje que iba, pero repuntando a por lo menos a una candidatura a la presidencia de la República. No sabemos si iba a llegar, pero por lo menos de que iba encarrilado el hombre. Y hay que decirlo también, a partir de que sucede esto, pues obviamente viene decae el partido, pero pues obviamente por la situación, porque mueren de manera trágica estos dos personajes, se reconfigura el partido y posteriormente por lo mismo en ese trance, para no hacer más grande la historia que ustedes seguramente ya la conocen, llega el partido Morena al poder, al gobierno del estado en la figura de Luis Miguel Barbosa. Y bueno, Morena toma muchas posiciones, mayorías, podemos decirlo por el efecto López Obrador o por lo que usted quiera, pero bueno, ya después de esto, de que pasó esta grave tormenta, viene entre comillas la calma, y bueno, empiezan a ganar poco a poco posiciones el PAN, recupera la presidencia municipal de la ciudad de Puebla, y bueno, cambia lo que son los liderazgos en el PAN del estado de Puebla. Por eso nos hemos comunicado con Marcos Castro, que ya lo tenemos aquí en pantalla, y por eso dimos esa introducción, para que nos platique los proyectos que tienen para el PAN en el estado de Puebla. Él es secretario general, ahorita que nada más nos reconfirme, secretario general de este partido político en el estado de Puebla. Marcos, qué gusto saludarte. Al contrario, Miguel, me da mucho gusto verte, saludarte, saber que estás bien, saludar a todo el auditorio, que además sé que es un auditorio experto en las cosas del PAN, en este quehacer político nacional. Me da mucho gusto que nos des la oportunidad de estar aquí. Y el caso específico de Puebla no es porque, como dicen por ahí en el PAN, los poblanos de repente sentimos que es el ombligo del mundo, pero el caso de Puebla es un caso especial. Tuvimos justamente un personaje muy especial como fue Rafael Moreno Valle, que hay que reconocer de manera puntual todo el esfuerzo que hizo hacia dentro del propio partido, hacia afuera del partido, con una capacidad impresionante, con algunas formas que algunos, pero que fue la de Marta Erika. Hay que reconocer este esfuerzo de Marta Erika por conciliar y reconciliar al PAN en esta lógica en la que estamos metidos. Y bueno, con todo esto que pasó, esta tragedia que además comentaste muy claramente que sucedió en el helicóptero, pero que hay que reconocer que la cara del PAN cambió radicalmente a partir de la llegada de Rafael Moreno Valle.
en el caso específico de Puebla Estado, Puebla Capital, como vamos, el tema de la llegada de Marta Erika como gobernadora, antes el caso de Tony Gal y también gobernador del PAN, en esta lógica de poder darle continuidad a las políticas públicas que se tienen o que se tuvieron en ese momento en todo el estado, cambió radicalmente la visión de Puebla. Hoy en día, después de esta situación que sucedió, nos encontramos frente a una realidad complicada en la que justamente algunos actores decidieron jugar políticamente en alguna realidad distinta a la que el PAN necesitaba. Situación difícil como Partido Acción Nacional, pero sin embargo, fíjate que es algo importante, Miguel, si me lo permites, comentar que es una de las virtudes que tiene el Partido Acción Nacional. El PAN está hecho como una herramienta, está pensado, está concebido como una herramienta ciudadana, en donde es una herramienta en donde el ciudadano puede tomar y utilizar de manera correcta justamente para ejercer el poder. Después de esta tragedia que se dio en el 18, en el 19 una elección extraordinaria, en donde el Comité Ejecutivo el candidato a gobernador, tu servidor fue candidato, perdóname, no candidato, con el candidato a gobernador fue el coordinador de tierra de esta campaña estatal. Fue una elección muy complicada en donde el hoy gobernador Miguel Barbosa gana esta elección. Sin embargo, fue una elección interesante porque decidimos competir a pesar de toda la realidad que estaba dando. Posteriormente vino la elección para el 21, en donde se renueva justamente el Congreso y las alcaldías municipales, 217 en el estado, y en donde se da una elección muy interesante con un candidato a presidente municipal que hace 3 años había perdido, Eduardo Rivera Pérez, y en el cual también coordinamos la estrategia de tierra a nivel municipal y logramos además ganar la presidencia municipal, la zona conurbada, diferentes municipios de todo el estado, porque hay un tema interesante y que seguramente estarás de acuerdo, Miguel. En esta lógica de, al momento en el que los ciudadanos ven que Morena no da respuesta a la realidad que el partido plantea, no solamente a nivel nacional, perdónenme, en esta parte nacional, en esta parte estatal y municipal, obviamente los ciudadanos voltean a ver al PAN como una alternativa real. En el 19 lo vimos con Enrique Cárdenas, y luego en el 21 tuvimos una elección muy interesante en donde logramos ganar no solamente Puebla Capital, con la mayor cantidad de votos que ha tenido un candidato a presidente municipal, sino la zona conurbada. Ganamos la zona conurbada de Puebla Capital y eso nos dio la posibilidad de voltear a ver hacia dentro del partido y decir necesitamos una dirigencia que pueda lograr unir al PAN y por lo tanto después unir a la ciudadanía pensando en lo que viene, que es el 24. Una elección muy interesante y que tendrá 6 elecciones en el mismo día: presidente de la República, senadores, gobernador, candidatos a alcaldes, candidatos a diputados locales y federales. Y ahí es en donde logramos visualizar que esta elección era importante, primero hacia dentro del propio partido, logramos ganar la dirigencia estatal con una complicación seria, pero hoy en día estamos justamente buscando tener un partido reconciliado, renovado y sobre todo reinventado pensando en lo que viene para el 24. Fíjate que me parece muy interesante lo que mencionas, sobre todo de la parte, acabas de mencionar un término muy importante que es reconciliado. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque sabíamos de muchos personajes, muchos grupos al interior del PAN en Puebla en particular, que desgraciadamente se habían desligado del blanquiazul y habían buscado otros horizontes por rencillas naturales, humanas que tenemos todos, pero en particular la del PAN se veían muy claramente esas rencillas, esas divisiones en el PAN de Puebla. Caso particular, no solamente voy a mencionar uno porque eso, volvamos a lo mismo, es un personaje nacional como Ana Teresa Aranda Orozco, y llama la atención que a partir precisamente de que empiezan toda este andamiaje, yo digo que esta operación cicatriz al interior del PAN de Puebla,
empiezan a regresar muchos personajes como Ana Teresa Aranda y obviamente muchos grupos panistas y sobre todo lo que llama mucho la atención es de que todos estos grupos que te estoy mencionando, sumado a mucha ciudadanía, a nuevas generaciones que están sobre todo en las universidades, se empiezan a unir al partido y lo veíamos a través de las redes sociales. ¿Cómo lo hicieron? Porque digo, yo creo que de fácil no fue la tarea. Sí, y además fíjate que lo comentas muy bien, Miguel. Creo que es para contextualizar un poco la realidad que tenemos hoy en día. Ana Teresa, que además es un baluarte del PAN, ha sido un elemento fundamental de lucha hacia dentro del propio partido. Como dirigente, fue la primera dirigente mujer en el caso de Puebla, yo diría incluso a nivel nacional. Uh-huh. No solamente es un elemento de lucha, sino de ejemplo permanente de lo que se tiene que hacer. Ana Teresa logró permanecer en el PAN y además logró mandar este mensaje a estos segmentos juveniles que son bien difíciles de poder captar hoy en día. Hay varios en los que nos damos cuenta que hoy en día atrapar al segmento juvenil para tener una lucha política es bien complicado. Mira, yo le digo, y si me lo permites de manera muy breve, le digo a mis hijos y a todo el mundo que este segmento juvenil de 18 a 25 años es bien complicado. Tiene dos elementos fundamentales. Uno, el desinterés, que además a ti y a mí nos pasó en algún momento en la edad juvenil, en la que de repente la parte política nos costaba trabajo, ¿no? Hay cosas que no entendíamos. Lo que tiene esta juventud es que si no logramos atrapar y concentrar su atención en esta actividad política, le dan la vuelta a la página. Yo le digo a todo el mundo, mira, los jóvenes hoy en día ven una película de Netflix al momento de iniciar la película y si no les llama la atención, simplemente se van al final. Sí. Y si no la corren, se va. Y bueno, y permíteme decirlo, Miguel, espero que no me esté equivocando, pero a tu generación, a la mía y con los libros, películas, si comprabas una película o un libro, te lo chutabas, sabes que estuviera muy aburrido. Exacto. Te costó $2, ¿no? Ajá. Esa es la realidad que vivimos hoy en día con los jóvenes y lo que logramos con ejemplos como el de Ana Tere y como muchos actores más, el caso del propio Eduardo Rivera, que además, déjame decirte que somos de la generación y a los 18, 19 años estamos metidos en política, en el tema universitario y después en el tema político. Y eso nos da la pauta para saber que es el mejor momento para que la gente se enamore de la actividad política. Pero la actividad política, no esta que hemos visto en estos antecedentes históricos que se metían a la política para enriquecerse, no. Tenemos que meternos a la política para generar bien común, para lograr cosas buenas. Esta generación que acabamos de comentar es la que está haciendo una pauta distinta. Y eso es lo que hemos visto con ejemplos como el de Ana Tere, como el de Eduardo, como el de Humberto Aguilar, como el de mucha gente que está metida en este ambiente político, que hoy en día queremos que la política sea un ejemplo de hacer las cosas de manera correcta, de hacerlas bien. Eso hemos estado insistiendo en Puebla, seguramente en todo el país pasará un fenómeno similar. Muchos jóvenes que les interesa la actividad política y queremos que se enamoren de esta política de la buena, política con letras mayúsculas y que busque el bien común, y esa es nuestra ruta, mi querido Miguel. Muy bien, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Wow MX.tv.
Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, platicando con Marcos Castro, secretario general del Partido Acción Nacional en Puebla. La verdad es que es muy interesante lo que nos está mencionando, porque la verdad es que si hay un estado, hay que decirlo, si hay un estado fuerte donde se ve el poderío, el músculo panista, es Puebla. Y también hay que decirlo, yo creo que muchos le apostaban por lo que le sucedió a este estado, por lo que ya comentamos, la desgracia que le pasó a Rafael Moreno Valle y a su esposa, dos gobernadores de ese estado, pues no es fácil levantarse, y la verdad lo que están haciendo suena por demás interesante. Hemos tenido la oportunidad de ver por ejemplo, a Eduardo Rivera, actual presidente municipal de Puebla, la verdad, haciendo un trabajo político muy interesante, no utilizando la práctica nacional que es el denostar, el atacar, sino que ha trabajado también de la mano con el gobernador morenista Luis Miguel Barbosa, y la verdad es que eso sí llama mucho la atención, y el separar esa parte del digamos del miembro del partido, en este caso que ustedes son panistas, el gobernador es morenista, bueno, habla de mucha madurez, y me parece que ese es de separar lo que debería de ser siempre, ¿no? Separar la parte partidista y separar la parte del servidor público. Marcos, ¿estaríamos de acuerdo en eso? Sí, de acuerdo. Y fíjate que nos parece que es muy importante, a ti y a todo el auditorio les comentamos que ese es el arte de la política, lograr hacer posible lo que parece imposible. Y que obviamente hoy en día pareciera que el tema partidista nos obliga a tomar posiciones radicales. La política implica eso, diálogo, consenso y sobre todo la búsqueda de que el ciudadano, porque finalmente es el objetivo por el cual estamos haciendo política, pueda lograr que se sienta seguro, que se sienta satisfecho y que además esté caminando en función de desarrollarse en todos los sentidos. Esta es la lógica de la política que hemos estado implementando desde hace muchos años, no es reciente. Pero además, hoy en día, lo que encontramos es este tema de diálogo. No podemos dejar de evitar que hay cosas en las que estamos, por supuesto, en desacuerdo con la postura nacional de Morena, ¿no? Esta parte de lo que Morena decide, define y de repente radicaliza, incluso una visión un poco maniquea, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. La política implica consensos. Estamos construyendo justamente esta visión, y además Eduardo Rivera es el mejor ejemplo de esto. Incluso la primera ocasión que fue presidente municipal, hoy en día es la segunda ocasión que lo es, logró articular justamente esta visión, justamente en función de poder lograr bienestar para el ciudadano. Eso es lo que no podemos perder de vista. En el PAN estamos trabajando para que eso sea la visión, y obviamente nuestro mejor ejemplo es Eduardo Rivera. Tenemos muchos actores, la propia Ana Teresa Aranda, el propio Humberto Aguilar, Mario Riestra, que son diputados federales, tenemos a los diputados locales trabajando en función del bien común, y sobre todo aquellos alcaldes. Déjame platicarte, Miguel, si me lo permites. Sí, claro. Sí. Tenemos a un alcalde que es de Songozotla, la parte de la Interserrana en la Sierra Norte y la Sierra Nororiental de Puebla. Tenemos a un presidente municipal que es Sed Lima, un municipio, porque vayamos a trabajar con la parte indígena, y no para tener un tema de renombre, de cliché, de poder poner el tema indígena en el letrero, no, para que vayamos y trabajemos con ellos, encontremos respuestas, encontremos soluciones, y además que la parte indígena nos llene de orgullo. De repente pareciera que este tema de sentirse de otro país o de otros lugares, un tema de cliché. Hoy en día tenemos que sentirnos orgullosos de tener una población indígena, altamente indígena, pero que además nos llena de costumbres, de tradiciones, pero sobre todo buenas costumbres. Y eso es lo que estamos trabajando así en todo el estado: la Sierra Negra, la Sierra Nororiental, la Sierra Norte, la parte de la Mixteca, por la capital, que tiene un alto índice de población indígena en sus juntas auxiliares, podamos sentirnos orgullosos, y sobre todo en el PAN, de buscar el bien común, no solamente con los ciudadanos, sino con todo el mundo en general, y sobre todo hacia dentro del propio PAN. Eso me parece que es muy interesante, sobre todo porque me parece que en la narrativa y en la vivencia diaria que ustedes están teniendo, según lo entiendo así,
pues digamos que es un cambio de paradigma, y lo cual hace más abierto a este partido político, al menos por lo menos así lo entiendo yo. Ahora, con todo lo que has mencionado, Marcos, a ver, cuéntanos un poquito de algunos proyectos más que ustedes tengan a un corto, mediano, sobre todo porque pues obviamente esto es política y estos son periodos, no sé si decirlos cortos, pero pues obviamente el tiempo nunca va a alcanzar para poder realizar todo, pero digamos, en el tiempo que les toca a ustedes, a la actual dirigencia, tomar esa responsabilidad. ¿Cómo están los objetivos trazados o los proyectos? Si nos puedes compartir algunos, por favor. Sí, claro. Yo te diría, básicamente son 3 elementos fundamentales. Sí. Primero, queremos reconstruir al partido. Tenemos que reconocer que tenemos un partido que está atomizado. Cuando llegamos justamente a la dirigencia, llegamos con un partido de alguna manera conflictuado, con 2 tipos de proyectos. Hoy en día estamos abriendo las que en contra o que haya tenido una posición distinta. Queremos lograr que este partido pueda dialogar entre sí mismo y que podamos ir lo mismo a cualquier parte del estado, y que aquel que estuvo en contra pueda tener las puertas abiertas como aquel que estuvo a favor. Esa es la lógica del PAN, es un tema de reconstrucción, lo comentamos hace un momento. 2, tenemos que lograr no solamente reinventarnos frente al propio panismo, tenemos que ir a buscar al ciudadano. Ya estuvo bueno, y perdóname la expresión que lo diga así, estarnos volteando a ver al ombligo. En el PAN de repente nos hemos estado volteando a ver solamente hacia adentro y se nos ha olvidado el objetivo común que tiene que ver justamente con el ciudadano. Tenemos pensado en esta dirigencia, y ya lo estamos implementando con ciertos actores del propio partido, ir a buscar al ciudadano, a todo, al sector empresarial, al sector comercial, al sector sindical, a todos les vamos a ir a preguntar qué están opinando del PAN, qué tipo de partido quieren, para qué, y es el tercer punto en el cual estamos fundamentando la actividad, para que vayamos a buscar al ciudadano y decirle, este tipo de partido es el que estamos planteando, un partido que tenga una visión, que tenga un proyecto, pero que además logre dejar de hablar solamente de sí mismo, sino hablemos de los problemas sociales. El tema de la seguridad, que lo sabes muy bien, Miguel, seguridad, de esta postura que ha tenido Morena a nivel nacional de dejar que todo pase y todo corra, eso tenemos que estar justamente remediándolo. El tema de que la gente tenga recurso, tenga dinero, pueda tener justamente esta posibilidad de comprar, porque es una realidad. Hoy en día todo ha subido de manera gravosa contra el propio ciudadano, y la parte que es fundamental, que podamos lograr que el ciudadano se sienta en esa capacidad de desarrollarse. Este es el planteamiento que tenemos en el PAN de Puebla, y que lo vamos a lograr no solamente desde la dirigencia, con todos y cada uno de los militantes del PAN, porque se van a volver promotores de este proyecto. Tenemos que lograr que el ciudadano vea en el proyecto del 24 una alternativa real ciudadana para decir, yo voy a votar por el PAN, porque ellos sí me están dando la garantía de que las cosas van a mejorar y van a cambiar. No solamente en el discurso, sino en los temas reales del día a día, y eso es lo que estamos haciendo, trabajando, y que además tenemos mucha esperanza de que el tema mejore. Estamos seguros que el ciudadano está buscando esa respuesta para lograr esto que ha sido motivo de discurso, que tiene que ver con la participación ciudadana. Perfecto, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. WowMX.tv.
estamos de regreso en la tercera parte de Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de WOW TV, platicando con Marcos Castro, secretario general del Partido Acción Nacional en Puebla. La verdad es que siempre lo he mencionado, este tipo de pláticas son muy interesantes porque son los protagonistas de los partidos políticos, los cuales pues nos pueden decir de viva voz lo que realmente están haciendo, no quedarnos con la parte, y mire quién se lo está diciendo, un periodista, no quedarnos solamente con la parte mediática del escándalo, no, yo creo que hay muchas cosas que pueden aportar y que aportan los partidos políticos, y en ese sentido me parece muy interesante lo que hace Puebla. Hay que recordar que las elecciones federales no solamente las ganan por la Ciudad de México, no, ni el Estado de México, no, sino por los estados que aportan una gran cantidad de votos y Puebla es uno de ellos. O sea, no solamente estamos hablando que sería otro tema si nos lo permitiera en alguna otra ocasión, Marcos, pero la verdad es que el potencial económico que tiene Puebla es impresionante y es un tema que merece todo un programa, pero ahorita estamos hablando de la parte política. Bueno, en la parte política, Marcos, tú, por favor, explícanoslo a detalle. ¿Cuánto le aporta Puebla a una elección federal? O sea, la verdad es que es mucho. Sí, por supuesto. Bueno, a nivel de elección constitucional somos el quinto o sexto estado en donde aporta una muy buena cantidad de votos y obviamente no solamente es la parte de aportar. Tú lo sabes, Miguel, que en estos casos específicos hay no solamente el tema de aportar votos, sino de la participación que esto implica. De este despertar, lo vimos hace unos días en el tema del caso específico de Loret de Mola, que además es un tema que a ustedes como periodistas, como medios de comunicación, les atañe de manera directa, pero tenemos que participar. Acuérdate muy bien de esa frase que dice que efectivamente entre más dejemos que alguien decida por nosotros, las cosas serán mucho más complicadas. Hoy en día, Puebla tiene que participar, y no solamente Puebla, sino todo el país, en estas decisiones. Tenemos que darle seguimiento al voto, que es una invitación para que haya seguimiento al voto. Tomar una decisión en el 18 no pasa nada, es la parte de la libertad que tenemos en esta democracia, pero démosle seguimiento, veamos los resultados, veamos esto que está pasando. Efectivamente, hay que reconocer de una manera introspectiva, de una manera de un ejercicio radical de decir, tenemos que evaluarnos. Como partido hemos cometido errores, pero la realidad es que el PAN es una herramienta ciudadana que puede mejorar las condiciones. Nosotros promovemos eso y queremos que hoy en día el ciudadano nos vea como una herramienta con la cual puede utilizar un cambio que valga la pena, que nos dé seguridad, economía, potencial económico en el cual podamos estar creciendo de manera permanente, y esa parte la vamos a retomar en el PAN. Estamos seguros que caminaremos en esta propuesta de lograr que el ciudadano nos vea como esa herramienta, y en el caso específico del PAN de Puebla estamos convencidos que vamos a lograr eso. El mejor ejemplo que tenemos es el caso de Puebla, que vamos en la Cebada. Estamos haciendo un trabajo conjunto para lograr que haya seguridad, que haya un bienestar económico, pero sobre todo que haya un tema de bienestar, cosa distinta a lo que está ofreciendo Morena, y que hoy en día nosotros como partido vamos a garantizar que eso se mantenga y que además no sea un tema de discurso, sino que sea un tema de sensación real con el ciudadano. De acuerdo, Marcos. Oye, ¿cómo le han hecho? Porque indudablemente digamos que la esencia de Acción Nacional, de manera particular, y eso hay que decirlo, era un partido en el cual la gente salía a las calles, o sea, el simpatizante panista, el militante panista salía a las calles, volanteaba, se subía a los camiones, hacía un chorro de cosas voluntarias. Obviamente había gente que trabajaba como en cualquier otro partido político, pero lo que llamaba la atención era el gran voluntariado y sobre todo esa convicción que tenía la gente. Hoy día podemos decir que se puede hacer lo mismo, y yo te preguntaría en ese sentido, volvieron a salir a las calles a hacer toda esa labor, y obviamente con el cambio generacional, es decir, ya no solamente invaden las calles, sino también las redes sociales. A ver, cuéntanos esa parte, porque me gustaría saber que esa es una parte esencial de este partido político. Lo que nos planteamos, y déjame además comentártelo, dirían por ahí sin que nadie se entere, con toda confianza. Sí. Pero hace 2 años planteamos con Eduardo Rivera una meta que era tener 320,000 votos en esta elección que pasó en el 21. Su servidor fue coordinador de la estrategia de tierra en todo el municipio,
y hubo quien nos dijo, están locos, no les va a dar, es demasiado voto para esta realidad que tenemos en el 21, no es una elección presidencial, es una elección intermedia, no nos va a dar. ¿Sabes cuántos votos tuvimos en esta elección, estimado Miguel? A ver, cuéntame. 318,500 votos. Es decir, nos faltaron 1,500 votos para lograr la meta y que logramos tener a todos los partidos políticos pidiendo que Eduardo Rivera fuera el candidato a la presidencia municipal. El PRI, el PRD, Compromiso por Puebla, el PCI, varios partidos que estaban a nivel local, excepto en ese momento el propio PAN, que no quería a Eduardo Rivera como candidato, pero sin embargo aún así logramos articular y liderar no solamente a los partidos, sino también a la sociedad. Ajá. Y por último, déjame decirte algo muy campaña, era justamente lograr que pudiéramos involucrar al ciudadano para que pudiera votar. Tú lo sabes muy bien, seguramente tú lo sabes mejor que yo, que hoy en día pareciera que nos hemos limitado a la protesta, la inconformidad o el salir a la calle con un like, ¿no? Yo se los he dicho muchas veces a los jóvenes. Sí. Pareciera que con el hecho de dar like, con eso estamos participando, no. Tenemos que ir más allá. Sí. Logramos conformar un ejército digital que pudiera salir a la calle a volantear, a hablar. Que también, esa parte me parece que es fundamental. Y hoy en día nosotros decimos que logramos, en el caso específico del PAN, y permíteme hacer esa referencia, Puebla Capital tiene 4,200 miembros activos del PAN. Lo que hoy son miembros, que antes eran miembros activos, logramos involucrar en esta campaña a más de 3,000 miembros del PAN, tocando puertas, entregando volantes, haciendo campaña en la calle. Súper bien. Convencidos que era. Pero además, déjame decirte, Miguel, que era muy importante la estructura del PRD, a la estructura de Compromiso por Puebla, a la estructura de PCI, a muchos partidos políticos, pero además a la sociedad, saliendo a la calle, pidiendo volantes y llenando calor al vecino, diciéndole, votemos por esta alternativa. Nos parece que esa es la realidad del PAN, eso es lo que hemos aprendido en el PAN, y hoy en día nos parece que este modelo es el ideal para llevarlo a nivel nacional y que nos dé la posibilidad de competir de manera muy seria para cambiar la realidad en el 24. Oye, qué interesante lo que mencionas, Marcos, porque fíjate, sumado con lo que me estás platicando y que le compartes a todo el auditorio de WOW TV, resulta que ahí viene el asunto también de las alianzas. Y uno, cuando está uno en Ciudad de México, hablamos de temas nacionales, porque bueno, pues obviamente es de aquí viene lo nacional. Pero lo local es extremadamente importante porque para que se dé lo nacional se tiene que dar lo local primero. Y en este sentido, ¿cómo le han hecho también para poder engranar con otros partidos políticos que tienen otro ideario, que tienen otros principios, pero que lo que me llamó la atención es de que pues querían también esos partidos Eduardo Rivera, como ponerlo como ejemplo? La verdad es que pues, suena interesante. ¿Cómo lo hicieron precisamente para poderse llevar bien con estos partidos políticos y caminar ahora sí que por el mismo sendero? Esto es, fíjate que además es sumamente importante y nos parece que es un elemento que puede tomarse como modelo a nivel nacional. Ajá. Primero, una figura con alguien que tiene efectivamente una reputación y que tiene un elemento que nadie le puede reprochar. Es decir, cuando se fue gobierno hace 10 años ya, con Eduardo, un gobierno que dio resultados, que planteó en esto muy importante y se volvió un tema de discusión social, el tema de lograr 1,000 calles en todo el municipio. Ajá. Se lograron más de 1,000 calles y hoy en día, después de ver poca obra, la gente decidió como una alternativa. 2, lo hemos dicho de manera muy clara y que además yo se lo pregunto al auditorio, y tú me ayudarás a responder el tema, Miguel. Cuando tú buscas a un plomero, pues no buscas en el directorio telefónico, que antes lo usábamos mucho, hoy no buscas en Facebook, pues una cara nueva, ¿no? Había un elemento de resultados muy claros en la lógica del gobierno anterior. Y 3, que nos parece fundamental. Ajá. La parte del diálogo permanente con las diferentes fuerzas y estas fuerzas políticas buscando justamente un bienestar social.
y que obviamente la 4T hoy no se lo da a nadie. Es decir, ni siquiera los mismos creyentes de la 4T están convencidos de que esta respuesta la den ellos. No quiere decir que de manera hoy en día se tiene que buscar es una figura que garantice certeza, confianza y que dé resultados. Y que además tenga la capacidad de diálogo con las diferentes fuerzas, no solamente políticas, sino sociales, empresariales, sindicales y todo lo que eso conlleva. Y eso fue lo que encontramos en el caso específico de Puebla Capital con Eduardo, y además con un prestigio que, aunque para muchos no sea así, el PAN hoy lo da. El PAN es un partido que al momento en el que van como una alternativa real de poder gobernar y articular justamente esto que platicabas hace un rato, Miguel. Esta oposición que se articula y que da una respuesta justamente pensando en mejorar las condiciones sociales y ciudadanas en general. Perfecto. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. wowmx.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV, platicando con Marcos Castro, que es el secretario general del PAN en Puebla. Bueno, pues vamos a esta última parte en la cual, no sé si hay algún pendiente que nos quieras platicar en cuanto a los proyectos, que ya nos has compartido bastante y te lo agradecemos mucho, Marcos, pero a ver, algún otro punto que nos quieras agregar, que nos haya faltado saber de lo que están por hacer a un corto, mediano plazo. Sí, te comentaba que estamos trabajando en la reconciliación hacia adentro del PAN, porque pensamos justamente después ir a buscar al ciudadano. Pero hay elementos que estamos buscando y que tiene que ver justamente con estos dos temas que son fundamentales, o tres, mejor dicho, perdóname. Uno es buscar al ciudadano, lograr que eso implique el interés del propio ciudadano y vernos como una alternativa política capaz de remediar las cosas. Dos, aparte del, fíjate que es interesante que Puebla Estado tiene una muy amplia cantidad de campesinos, el tema de esta parte agraria, que de repente ha sido desatendida. De repente pensamos que no tiene importancia y claro que la tiene. Estamos trabajando en ello, estamos buscando alternativas. Hoy en día la 4T ha abandonado al campo y creemos que es un elemento que tenemos que mejorar, profesionalizar, para que dé resultados justamente sumamente. Y tres, la parte de sentirnos orgullosos y de promover la parte de los orígenes indígenas que tenemos. Es sumamente indispensable no solamente reivindicar, tomar en cuenta, darle el lugar que merece la parte indígena que pareciera que está olvidada, sino hoy en día lograr que todo mundo nos sintamos orgullosos de la parte originaria que nos ha mantenido acá y que eso nos dé además elementos fundamentales para buscar el bien común. En eso estamos trabajando, Miguel. La verdad es que ha habido buena respuesta y sobre todo porque esto que te comentaba, queremos que el panismo se vuelva a unir. Acabamos de platicar que cuando el panismo se pone de acuerdo, tenemos la capacidad de poder dialogar con otras fuerzas políticas, con los sectores sociales y salir a conquistar el voto. Ese es el punto fundamental en el cual estamos trabajando y lo vamos a hacer con estos elementos previos que te acabo de comentar para que en el 24
a nivel estatal estemos dando una pelea verdaderamente seria para lograr esta alternativa, no solamente este sistema político que hoy en día tenemos, sino un sistema de gobierno, un sistema de partidos que logre darle certeza al ciudadano y con esto logremos buscar el bien común. De acuerdo, Marcos. A ver, dos últimos temas. A ver, el primero, hay una comunidad muy grande de poblanos, sobre todo en la ciudad de Nueva York, lo sé porque, bueno, tengo muchos años trabajando para Grupo Radial Delgado en la ciudad de Nueva York y conozco perfectamente ahí, las comunidades poblanas son muy, muy participativas tanto en Nueva York, pero también en el estado de Puebla, en varios municipios de donde son originarios, y han apoyado durante muchos años a sus comunidades, les mandan recursos, remesas, y gracias a eso muchas familias han subsistido, los han sacado a los hijos adelante. Hay muchas historias de éxito muy interesantes, como la de Jaime Lucero y muchos más. Hay muchos Jaimes Luceros ahí en Puebla y podemos también hacer un programa especial sobre esas comunidades poblanas que han estado migrando hacia Estados Unidos, sobre todo a la ciudad de Nueva York. El contacto que ustedes tienen con estas comunidades que están ya viviendo en Nueva York principalmente, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido una buena comunicación o qué nos quieres compartir al respecto? Dos elementos fundamentales, estimado Miguel. Uno es justamente esta estrategia que tiene que caminar de la mano con estos grupos que además no solamente han tenido que buscar una alternativa económica en otro país, sino que además están aportando económicamente mucho, no solamente al estado de Puebla, a todo el país en general. Sí. Se generan. Déjame decirte que es el segundo punto que acá, en el caso del estado de Puebla, hay dos fundamentales, la zona de Mixteca y la parte de la Sierra Norte, en donde la mayor cantidad de inmigrantes están justamente en Nueva York, algunos en segundo lugar en Los Ángeles y otros en Chicago. Esta parte tiene que ver justamente con esta realidad que han vivido, pero lo importante del asunto es que tenemos en el ámbito social una preocupación seria, que además se tiene que compartir desde el gobierno, de poder atender. Tenemos municipios que son no municipios fantasmas, sino la mayor cantidad. Hay algunos casos que hemos contabilizado, como Axutla, por ejemplo, que el 90% de los habitantes son mujeres, porque los hombres han tenido que emigrar y que han tenido que salir de manera propia y dar un esfuerzo, no solamente de poder mantenerse solas las mujeres, porque además esto es un tema de trabajo comunitario, sino además ya han aportado al municipio. Fíjate que es interesante, ahí se han aplicado programas, estos programas que hace un tiempo se utilizaban, que son en tres partes. El gobierno del estado, gobierno para tener un buen zócalo, para tener canchas deportivas, para poder apoyar proyectos juveniles y de mujeres, y que han funcionado muy bien. Esos modelos son los que tenemos que aportar. Nosotros hemos estado de cerca con ellos y hemos buscado que nos aporten este modelo para otros municipios que también tienen suma importancia en todo el estado. Y por último, decirte que son un ejemplo de esfuerzo, que además pareciera que todo el mundo lo olvidamos, pero es un esfuerzo que aporta una cantidad impresionante de economía al país, al estado. Sí. Y por otro lado, un tema de esto que hoy en día se llama resiliencia, de a pesar de todo lo que suceda, están en pie de lucha, se mantienen una familia y siguen convencidos de sus raíces. Estamos tratando de que esto lo podamos poner en un elemento que podamos difundir como modelo de trabajo en todo el estado, y que estamos trabajando no solamente para que sea un tema de discurso, sino para que sea un tema de acciones de manera muy claras y que van a ser difundidas desde el PAN. Muy bien, pues muy interesante lo que mencionas. Último tema, ¿cuál sería el mensaje? Pues estamos ya en los últimos minutos. ¿Cuál sería el mensaje que le darías sobre todo a estos jóvenes, estas nuevas generaciones, que desgraciadamente, pues por lo que quieras, por el ambiente, por la polarización, por lo que sea, han estado alejadas de la parte más allá partidista? Yo diría que están alejadas del querer participar, o sea, el formar parte de la participación ciudadana. Es decir, a lo mejor hay muchos jóvenes, yo estoy convencido de ello, hay jóvenes muy buenos en las secundarias, preparatorias, universidades, y que han sido excelentes estudiantes, excelentes hijos. Sin embargo, en la parte social, pues como que dicen, eso no, eso a mí no me interesa.
¿Qué mensaje le das a todos esos jóvenes? Pues son miles, millones de jóvenes a nivel nacional que están en esta situación de indiferencia, de apatía, y que pues obviamente eso no ayuda en general a un país y en este caso particular a un estado tan bonito como es Puebla. Sí, claro, y agradezco que me des esta oportunidad, Miguel, porque además, como lo hemos venido comentando, muchos de nosotros que hoy en día estamos inmersos en la parte política, nos involucramos, nos enamoramos y después nos activamos en esa actividad política de manera seria y yo quisiera decirles 3 cosas de manera muy clara. Primera, esta visión que se ha dicho de que la política es un elemento que es sucio y que es mucha gente que ha hecho política desde su juventud, hoy en día, de manera muy clara, transparente y buscando el bien común. Hay que buscar esos ejemplos. 2, que me parece que es fundamental. En la medida en la que nos involucremos, que se involucren los jóvenes, la respuesta será más rápida. Si los jóvenes no se involucran hoy en día, será difícil que logremos cambios trascendentales. Y 3, es una invitación para que los jóvenes conozcan esta política de la buena, como lo comentabas un rato, Miguel. Política con letras mayúsculas, que busque el bien común y que no busque el enriquecimiento individual. Al contrario, nos vamos a sentir satisfechos en la medida en la que logremos que haya gente que viva bien, que tenga la capacidad de desarrollo en todos los ámbitos y que además se sienta orgullosa de esta actividad que estamos realizando. La fundación de invitación a los jóvenes, de verdad involúcrense. Necesitamos jóvenes con valores, con decisión, con convicción y sobre todo con muchas ganas para que podamos lograr este cambio no solamente en el estado, en todo el país y sobre todo que logramos tener estos jóvenes convencidos de que se puede hacer política de la buena, política con letras mayúsculas y política que genere bien común. Perfecto. Pues Marcos, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público y si nos lo permites, pues, te buscaremos en próximas ocasiones porque hay muchos temas que platicar de este gran estado de la República Mexicana que tanto le está aportando en todas las materias y así que vale la pena que los protagonistas de estos cambios que se están dando en esta entidad pues lo escuche todo el público. Así que estaremos en contacto contigo, mi estimado Marcos. Muchísimas gracias, Miguel, a ti oportunidad y estamos pendientes para lo que sigue. Muy bien, muchísimas gracias, Marcos, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Gracias. Wow. MX.tv